Hola, mi querida comunidad de Silvia's Salud Inteligente. A continuación del video anterior, donde traje respuestas de preguntas de esta maravillosa audiencia a Manolito, nuestro amigo fantástico de otro planeta, hubo varias preguntas. Por supuesto, el video anterior fue un poco largo, entonces lo dividí y hubo muchas preguntas con respecto a la economía y qué hacer, en qué invertir, etcétera, porque bueno, ya está claro, lo dicen todos, cientos de economistas alrededor del mundo. Yo lo veo como persona que trabaja en una corredora de bolsa, o sea que estoy todo el tiempo con los datos económicos, y yo como persona subjetiva analizando, digo, esto se va al diablo, o sea, eh, eh, estamos ante un probable colapso muy grande en la economía mundial. Y bueno, y voy a responder un par de preguntas que hizo la gente. La señora Angélica Singh escribe, eh, Estados Unidos está en quiebra, o sea, el euro, el yuan, la moneda china, van a superar al dólar. Por no decir que ya sabemos quién está en quiebra. ¿Ok? Eso es lo que pregunta la señora Angélica. Y Manolito, nuestro amigo fantástico, junto conmigo, ¿no? Eh, yo como persona les pregunto a ustedes, querida audiencia, ¿cómo puede ser que Estados Unidos, el país más rico del planeta, el más fuerte a todo nivel de tecnología, de ejército, de todo, que su moneda es la moneda internacional, el dólar, ¿cómo puede ser que esté en quiebra? Esa es la pregunta del millón de dólares. Y yo les voy a explicar un poquito esto, porque si uno no entiende la profundidad de las cosas, ahí es donde no se da cuenta lo que está por pasar. El tema es que eh, el dólar es una moneda. ¿Y qué es una moneda? Es un pedacito de papel, ¿no es cierto? ¿Y cómo nació este concepto de la moneda? La moneda venía a ser, digamos, $1 bill, o sea, bill es el papelito del dólar, era una especie de recibo de un valor real, de algo tangible que estaba supuestamente en el banco. O sea, cuando empiezan con la moneda, que imprimen moneda, eso venía a ser un recibo por el oro que está en el banco. O sea, el oro era y es hoy en día algo que existe, es un valor tangible que guarda su valor porque es algo, no es un papelito. Como si yo dijera 1 kilo de harina, 1 kilo de café, son algo que existe. Entonces, el banco era banco de ese bien, y lo que tú tenías lo depositabas y ellos te daban un papelito que era un certificado de lo que está en el banco. Pero tenía que haber algo en el banco, no era un papelito que no valía nada. Y desde el principio de esa idea de la moneda en papel, tenía que haber una ecuación, una, digamos, equivalencia entre ese papel, lo que está escrito en el papel, con lo que está en el banco, que viene a ser el respaldo de ese papel. Que si yo, por ejemplo, iba y pagaba, compraba algo, una casa, digamos, y le daba unos papelitos al dueño de casa, ese señor iba con ese papelito y podía sacar el oro. Esa es la idea a nivel, digamos, cuando funcionaba como se debía. Ahora, digamos que yo tengo 1 tonelada de oro y la divido en 100 papelitos. O sea, cada papelito vale esa tonelada dividida en 100. Ahora, ¿qué pasa si yo voy por detrás de la gente e imprimo más papelitos y los empiezo a repartir por el pueblo? Entonces, el papelito que tenía el señor anterior, el que era de los primeros papelitos que eran equivalentes a lo que había en el banco, ese empieza a valer la mitad, porque yo imprimí más papelitos. Entonces ahora viene mucha gente que quiere sacar ese oro más de la que corresponde, porque los primeros papelitos que eran los que equivalían a ese oro, esos sí valían 1 a 1, pero ahora valen mitad. Perfecto. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender, que es la moneda, el dinero en papel, tiene que equivaler a algún tipo de valor existente en un país.
¿Y qué ocurre con las últimas decenas de años? Que los gobiernos, entre ellos el Estados Unidos y por supuesto en Sudamérica, bueno, en todos lados, empezaron a imprimir dinero sin tener que ver, sin que crezca paralelamente el respaldo de ese dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que genera la inflación. Porque ¿qué es la inflación? Que si ayer un kilo de harina costaba 1 peso, cuando yo imprimo el doble de papel, ahora cuesta 2 pesos, porque cada papelito vale la mitad. Y si yo sigo imprimiendo, mañana va a valer 3, en la semana que viene 10 y el mes que viene 100 pesos, el mismo kilo de harina. Esa es la inflación. ¿Y qué ocurrió con Estados Unidos? Vamos a entender, porque esto ocurrió en el siglo XX. Estados Unidos fue siempre un país muy fuerte, muy grande, muy rico, sobre todo con alimentos. Ellos tienen una tierra muy grande y producían mucho alimento al mundo, también tecnologías, también maquinarias, armamentos, o sea que producía algo y lo vendía al mundo. ¿Y qué ocurrió en los últimos, digamos, 20 años? Que toda la producción de Estados Unidos se fue ¿a dónde? A la China. Es decir, la China es un país enorme, un país riquísimo a nivel de materia prima y barata, y lo más importante, mano de obra. Porque ¿cuál es el costo más alto para una fábrica o una industria? Es la mano de obra. Ahí es donde está el costo más alto. Es decir, el tener que pagar sueldos es lo que más le cuesta a una empresa. ¿Y qué ocurrió? La China venía a ser un almacén baratísimo, regalado para Estados Unidos, porque tenía materia prima baratísima y gente que se le pagaba centavitos y que trabajaba mucho más que lo que trabaja un americano. O sea, en la China, también por ser un país eh, tal como es, un régimen tal como es, la gente no tiene muchos derechos, entonces el trabajador no tiene ningún derecho, entonces trabaja muchas más horas, en unas condiciones mucho más difíciles, se le paga muy poquito. Y lo que ocurrió es que toda la industria americana se fue a la China. Entonces, Estados Unidos dejó de producir, muy simple, pero el mundo entero se manejaba con dólares. O sea, la fuerza de Estados Unidos era primero que su dólar es un poder de compra internacional y segundo, que qué es lo único que tiene Estados Unidos que es lo que los últimos años la hace tan rica, las finanzas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las acciones, la bolsa de valores Wall Street. Porque ¿qué ocurre? Digamos que yo tengo un dinerito que ahorré aquí en Israel, no, ni siquiera en Estados Unidos, o mi jubilación. La empresa de seguros que dirige las jubilaciones, que las maneja, ellos invierten en diferentes sectores y uno de ellos son las acciones y también acciones americanas. Entonces imagínense que todos los países del mundo, todo ese dinero que son trillones y trillones y trillones de dólares al mes que se sacan de los sueldos de la gente de todos los países del mundo, parte de eso va a la bolsa de Estados Unidos, porque esa es la bolsa principal, es la que, digamos, mueve a todas las bolsas y es la más fuerte. Entonces, todos invierten ahí. Entonces, dinero de todos los países del mundo, primero compran dólares, porque para poder invertir y comprar una acción americana tenés que comprar dólares. Entonces ya le vas manteniendo el nivel, la fuerza de la moneda, porque no va a bajar si todo el tiempo están comprando de él. Entonces, primero que compran dólares, luego entra en la bolsa americana y hace que sus acciones suban. Entonces, si una empresa costaba 1 millón de dólares, a los varios años va a costar 100 millones de dólares en sus acciones, porque todos los países del mundo están comprando como inversión, están todos los meses automático tirando dinero ahí, entonces sube, 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 sube. Entonces, ese capital es papel, es un número que no necesariamente representa la realidad, porque las empresas americanas que su valor sube en la bolsa enormemente no es necesariamente porque producen más o venden más o hacen más ganancias, porque ¿por qué tiene que subir una acción? ¿Qué es una acción? Vamos a ir de a poquito para que entiendan bien.
Digamos que yo tengo una empresa que hace, no sé, plantas curativas, que a mí me gusta. Yo abro una farmacia solo de plantas curativas, que es mía, privada, o sea, que yo tengo mi local, vendo, invierto mi dinerito y me va bien, porque lo dirijo bien y empiezo a ganar, o sea, yo invierto 100 y después de vender y producir todo lo que produzco, al mes gano 1000. Entonces me queda una ganancia y yo sigo invirtiéndola y sigo creciendo hasta que llega un momento en que me doy cuenta que me gustaría hacer una red. O sea, tenía un local, pero quiero tener 10, porque como ya sé manejar uno, lo voy a multiplicar en 10. Lo voy a abrir en varias ciudades. Pero no tengo dinero suficiente para alquilar esos 10 locales, entonces ¿qué hago? Me vuelvo pública. ¿Qué es volverse público? Es transformar parte de mi empresa en acciones. Es decir, primero agarro el valor, digamos que mi empresa hoy vale $1.000.000, entonces divido en 1.000.000 de acciones de $1. ¿Y qué hago? Le digo a la gente, señores, les vendo 100.000 de mis acciones porque necesito cash, necesito dinero para poder invertir, para crecer, para poder abrir mis locales, ¿no es cierto? Entonces, cuando empiezan a comprar, empieza a subir mi acción porque hay interés en ella. Entonces, en vez de valer $1, vale $1.10, $1.20. Cuanto más gente viene y se interesa porque cree en mi empresa, va subiendo despacito, entonces yo gano porque todo el valor de mi empresa se infla y a la vez esa acción me da más dinero porque si yo en vez de venderla por $1 la vendo por 1.10, 1.20, 1.30, es más contado que me entra y yo puedo usarlo para abrir mis locales. Entonces abro 10 locales, me hago una red de farmacias naturistas y gano más, pero eso está basado en que hay un producto, hay un negocio que está haciendo ganancias. Entonces, para saber si me conviene a mí invertir en una acción, yo tengo que analizar qué empresa es, qué vende, cuánto gana, ver su balance a fin de año, ¿tiene ganancia o pérdida? Porque de ahí viene el dividendo que me van a dar, porque si yo tengo una acción, es como que yo soy dueña de parte de esa empresa. Entonces a fin de año, cuando dicen, ok, ganamos 10%, esto es cash, dinero, que lo tengo que repartir entre los dueños de las acciones. Entonces yo, por tener esa acción, me voy a llevar un pedacito de esa ganancia. Pero ¿qué ocurre cuando una acción se empieza a inflar sin tener que ver con lo que la empresa está produciendo? Ahí empieza a haber lo que se llama una burbuja que no representa la realidad. ¿Y qué es lo que ha pasado con Estados Unidos? Estados Unidos, por ser esa bolsa tan importante, Wall Street, la que mueve el mundo, la misma China, sí, la misma China, que es que tiene tantos trillones y trillones que entran porque ella produce todo en este mundo, empezó a invertir en Wall Street también. Y todos esos trillones que le entraban volvían a Wall Street. Entonces, en Wall Street empezaba a crecer, subir, subir, subir el mercado sin proporción a lo que las empresas realmente producían o a lo que ganaban. Entonces, este mercado ha subido hasta el cielo sin tener mucho que ver con la realidad. ¿Y qué más? Que cuando uno tiene un país y tiene ese dinero que imprime, ¿qué es lo que está pasando hoy, por ejemplo? Por lo que ha pasado con esta situación de salud en el mundo, que estamos todos encerrados, ha parado la economía mundial. Esto no ha pasado jamás en la historia de la humanidad. Pensemos en los eventos grandes, catastróficos que hubieron en la historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esas guerras pasaron en lugares específicos, locales. Por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron en Europa y Australia, Argentina, Brasil. No estaban ahí. O sea, habían partes del mundo que seguían trabajando normal. Y no solo que normal, sino que se enriquecieron. Por ejemplo, el país donde yo nací, Argentina, en la Segunda Guerra Mundial se hizo uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque vendía alimento. Imagínense que Europa toda en guerra, un montón de países. En la guerra no se produce alimento, porque no se puede, porque es todo guerra, todo violencia, toda industria se transforma en industria de armas.
Entonces, ¿de dónde viene el alimento? De otros países. Y Argentina, que es el granero del mundo, en esa época vendía el alimento a precio de oro, como buen negocio, ¿no? Y se hizo riquísima. O sea, todo el cono sur, Brasil, Argentina, todos los países productores de alimentos se hicieron riquísimos. O sea que no ocurrió en la historia de la humanidad un evento en que todo el planeta deje de funcionar. Esto es único. ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos, este gran país que de forma inexplicable ellos están imprimiendo dinero en unas cantidades que no se pueden explicar? O sea que los números que yo todos los días los veo son inimaginables, o sea que son números que, digamos, todo el Producto Bruto Interno de todo Estados Unidos en un año lo imprimen en un día y más, todos los días. Es una cosa totalmente extraña y ridícula, porque uno dice, estos señores de la Reserva Federal, que ustedes sepan que la Reserva Federal que imprime el dinero es una entidad privada, no es gubernamental. Eso es una cosa que no mucha gente no lo sabe. Es una entidad privada manejada por gente que maneja el mundo a nivel de dinero. Y uno dice, ¿por qué están haciendo esto? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque imagínense que hoy esa gente que está en casa encerrada tiene sus ahorritos en el banco en dólares, ¿no es cierto? Porque esa es su moneda. Cada vez que ellos imprimen esos trillones por día, trillones, no billones, trillones, están haciendo que esos pocos dólares de esa gente que está en casa valgan menos y menos y menos. ¿Y qué más está pasando? De forma inexplicable, la bolsa está subiendo a lo loco, que eso nunca pasó en la historia. En la historia, cuando hubo una crisis, una guerra, un evento, el 11 de septiembre, la bolsa bajó y ahora está subiendo a lo loco. ¿Saben por qué? Porque estos señores de la Reserva Federal, esos trillones que ellos dicen que le están imprimiendo para ayudar, no está yendo al pueblo, está yendo a la bolsa. Están comprando acciones y esos son datos abiertos. Se puede ver a dónde va. O sea, están comprando acciones. O sea, que están manteniendo que suba y suba, 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 suba el mercado. Y la pregunta siguiente es ¿por qué? No, esto es realmente. Yo les digo, si uno escribiera hace unos años esto, no lo creerían, no lo creerían. Y yo, humildemente, me hice esa pregunta y traté de analizar y llegué a una conclusión, que es personal mía, subjetiva, y no tienen por qué creérmela. Pero vamos a analizar la psicología de los ricos. ¿Qué es lo que más le gusta a los ricos? Que les venga plata, que les entre plata. Ganar plata es lo que más le gusta a los ricos. ¿Qué es lo que menos le gusta a un rico? Sacar plata, ¿no es cierto? Lo que odian los ricos, porque los ricos no pagan nada, no sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero yo he trabajado en lugares donde se daba servicio a gente de mucho dinero, jamás pagaron. Cuando llega un rico, le dan todo gratis. Así es, y el rico no le gusta pagar, por eso es que es tan rico. Ahora, una pregunta les quiero hacer a ustedes, audiencia inocente mía. ¿En qué lugar los ricos te tienen una deuda a ti? ¿Cuál es el único lugar donde te deben a vos? Porque ellos no te deben en ningún lado, solo en un lugar. A ver, a ver, a ver, la inteligencia de la audiencia de Silvia Cerdo Inteligente. Sí, muy bien, en tu jubilación. Ahí te deben dinero. ¿Y dónde está invertido el dinero de tu jubilación? Sí, en la bolsa de valores. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta burbuja que están haciendo ellos de forma proactiva, porque estar imprimiendo dinero trillones al día, comprando acciones y haciendo que suba el mercado, eso va a generar un colapso dentro de unos meses, va a hacer que se vaya todo a la. Porque no puede, no puede, esto ya es irreal. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo que está invertido en la bolsa de nuestras jubilaciones se va a borrar, ¿sí? O sea, no se va a borrar, pero todas esas acciones que ahora cuestan 1000, van a costar uno.
Entonces te van a decir los directores de los fondos de la jubilación, uy, mira, no hay plata, se fue, y la bolsa se cayó, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, prepárate. ¿Qué más va a pasar? Como están imprimiendo tanto dinero supuestamente para ayudar, ¿sí? Porque son tan altruistas, eh, van a empezar a ofrecer préstamos a un interés muy bajo, porque todo el mundo pobre, ¿no? Está sin trabajar, la gente está en casa sin trabajar y en Estados Unidos sobre todo, la mayoría de las casas no tienen muchos ahorros, muy pocos ahorros, porque es un país donde siempre hubo trabajo, se ganaba suficiente, entonces la gente vivió gastando todo el tiempo y sin miedo a que les falte. Y la mayoría no tienen casi ahorros, salvo los que tienen mucha plata, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando de golpe, dentro de muy poco, no puedan pagar la tarjeta de crédito o el pago, porque ya estaban con préstamos para comprarse esos autos muy lindos, para pagarse las mortgage, o sea, como se dice, el pago de las casas? De golpe no van a tener con qué. Y va a venir el banquero y le va a decir, ah, toma un préstamo y otro préstamo con un interés bajísimo, porque como estamos bajando el interés a casi negativo, porque como estamos tan mal, vamos a bajar el interés más. Entonces es como que te regalan y te regalan ese dinero y la gente va a caer y va a decir, sí, 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 dame, dame, dame. Y ahí, cuando empiece todo este colapso, que es muy probable que ocurra, va a empezar a subir el interés porque va a haber una inflación o sea, algo inimaginable, va a empezar a subir y ahí la gente va a estar con todos esos préstamos, o sea, y no lo va a poder devolver. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el banco y les va a decir, ah, ¿no me lo puedes devolver? Bueno, me agarro tu casa. ¿Se dan cuenta del truco? Yo te di papelitos que valen como papel higiénico y me llevé tu casa por esos papelitos. O sea, yo te tenté a sacar unos préstamos de mucho dinero pensando que el interés era bajísimo y ahora empieza a subir a lo loco y no lo podés pagar. Me llevo tu casa, me llevo tu auto, esas cosas son bienes reales, tangibles. Y si sos un, digamos, campesino que tenía su tierra, que la trabajaba, te va a sacar la tierra. ¿Y sabes qué? La tierra es lo más valioso de este planeta, es lo que más vale. Y le van a empezar a sacar la tierra a la gente. ¿Ok? Eh, para los que me preguntan qué hacer, primero, mucho cuidado con los préstamos. El que no lo necesita, que no lo tome, que no se tiente. Segundo, esto va a variar porque en cada país va a ser diferente. Por ejemplo, en Sudamérica, capaz que el dólar va a subir. ¿Por qué? Porque va a haber tal crisis que la gente va a tener miedo y va a pensar que su refugio es el dólar. Entonces todo el mundo va a querer dólares. ¿Y qué más? Que qué mejor para Estados Unidos que su dólar, que no vale ni papel higiénico en su país, va a valer muchísimo en Sudamérica, que es el granero del mundo. Es decir, ellos van a venir con un papel que vale papel higiénico y se van a llevar todo el alimento de Sudamérica, toda la materia prima, todos los minerales. Entonces, hay gente que me ha preguntado acá en esto, en todo lo que me han mandado, si comprar casa. Si vivís en Estados Unidos, yo personalmente no compraría ahora una casa, ni soñando, porque el valor va a bajar el piso dentro de un tiempo. O sea, comprar ahora es como hacer una mala inversión en Estados Unidos, ¿ok? Lo mismo los autos. En Estados Unidos en este momento están reportando, gente está filmando, mostrando fotos de parking lots, o sea, ¿cómo se dice? Estacionamientos de supermercados de esos enormes que hay en Estados Unidos, en los desiertos, en Arizona, llenos de miles y miles de autos nuevos. ¿Por qué? Porque han venido barcos con los autos de Japón, de todos lados, de Mercedes-Benz de Alemania, y no tienen qué hacer con ellos. ¿Quién compra auto cuando está encerrado en casa?
¿quién alquila auto? O sea, todos los decenas de miles, cientos de miles de autos que tenían que estar en los aeropuertos para que los alquilen todos los turistas. No hay turistas, entonces está todo Estados Unidos lleno de estacionamientos llenos de autos nuevos de lujo, ahí parados de las empresas de alquiler y de las empresas que venden, que no tienen que hacer. O sea, todo eso va a bajar al piso. Entonces, ahora, si te compras un auto también, le va a bajar en Estados Unidos, le va a bajar el valor. Me preguntan si el dólar va a bajar. De nuevo, es muy relativo en qué país vives. Pero por supuesto que a nivel de moneda, su valor va a bajar, porque han imprimido, o sea, trillones y trillones y trillones cada día que está pasando. O sea, es una locura. Me preguntan sobre el oro. Todos hablan, compren oro, compren oro. Y yo digo, ok, si uno tiene muchos ahorros, parte en oro, pero en momentos de gran crisis, en Estados Unidos, la historia de Estados Unidos, si uno lee, porque es muy importante aprender para saber qué puede llegar a pasar, en en el siglo XX hubo un momento en el que el oro era prohibido tenerlo para un americano. ¿Por qué? Porque el gobierno se dio cuenta que necesitaba tener ese oro. Entonces, ¿qué hicieron? Le sacaron el oro a los ciudadanos. Iban, te buscaban en tu casa y te sacaban el oro porque era ilegal tener oro. Porque ellos querían devolverse el oro para tener ese banco de oro que respalde a la moneda. Entonces, expropiaron a la gente del oro. O sea, la gente tenía oro porque había pensado en que lo necesitaba para tiempo de crisis. Se lo sacó el gobierno en Estados Unidos de América, the home of democracy and the braves, o sea, el hogar de la democracia y de los bravos, no sé cómo se dice. Ahí fueron y le sacaron el oro a la gente. Entonces, yo no sé qué va a pasar, a qué tipo de crisis podemos llegar a entrar, pero en una de esas te dicen que es ilegal tener oro y te lo sacan. ¿Vos qué sabés? Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, quizás es más inteligente invertir en la acción de las minas de oro, porque si vos tenés una acción en la bolsa, es otra cosa, nadie te puede venir, o sí, porque ya estamos en el mundo de la locura en este momento, todo ilógico y todo puede pasar, pero para empezar, el oro sí en este momento es un valor que supuestamente tiene que subir su precio porque están tratando quizás de respaldar las monedas en la China con oro, etcétera. Entonces necesitan oro. Entonces, si yo tengo acciones en minas de oro, esas minas van a tener ganancia. Entonces, la probabilidad más alta es que suba su acción. Pero eso a través de un colapso que nosotros no sabemos cuándo va a pasar o cuán extremo va a ser. O sea que cuando la bolsa cae y se va al diablo, en general todo cae. Y puede ser que esas acciones de las minas de oro también bajen, pero a largo plazo van a subir, es lo que hablan todos los economistas. ¿Qué otra cosa conviene hacer? No tener todo su dinero en el banco, porque tal como hablamos en los videos anteriores, en momento de colapso, cuando la gente quiera sacar todo lo que tiene, los bancos capaz que cierran, como hicieron en Argentina, en el corralito, y no los dejan sacar el dinero. Y ahí, ¿qué van a hacer? Entonces, antes de que eso ocurra, ocuparse de por lo menos tener el dinero que necesitamos para comer en la mano. Tercero, piensen en países con estabilidad financiera que no son parte siempre de todo lo que pasa. Yo personalmente veo a Suiza como un país así. Suiza es muy así, elitista, muy separada. Ellos siempre han hecho su historia, no siempre se unen. Ellos han seguido con el franco suizo, no se han transformado a euro. O sea, una moneda que yo creo que va a mantener su valor es el franco suizo. La gente habla del yuan de China, yo no sé lo que están planeando en la China, no tengo la menor idea porque no estoy ahí, no es mi cultura, entonces no voy a hablar de lo que no entiendo.
hablan de criptomonedas. Yo últimamente me puse a estudiar mucho el tema de la criptomoneda, que es un tema que yo antes lo tenía como in the back of my mind, o sea, no le daba mucha importancia porque hay tantas opiniones sobre la criptomoneda y les digo la verdad, me arrepiento de no haber comprado Bitcoin hace años. Y estuve estudiando mucho el tema de, sobre todo Bitcoin, y me he dado cuenta de la genialidad de ese sistema que es Bitcoin. Y yo creo que es uno de los lugares estables para mantener lo que uno tiene. Y no solo mantener, sino que hay una probabilidad de que suba muchísimo el valor del Bitcoin. O sea, no es fácil de todo el tema tecnológico y cómo comprar, y es bastante complicadito. O sea, el que no lo sabe hacer, no sé, empezar a hacer cosas sin entender no conviene porque no vaya a ser que se compren algo a través de una empresa que no es real, que sea un fraude o que les cobren un valor que no es. O sea, es bastante complicadito el tema. Entonces, si lo quieren hacer, por favor, consulten bien cómo, ¿ok? Pero sí, sin duda Bitcoin es uno de los lugares donde yo ahorraría mis ahorros. O sea, para empezar, un inversor inteligente diversifica. Nadie tiene que poner todo en una sola cosa, porque si eso va mal, es un desastre. O sea, tenemos que diversificar. Y tal como yo los dije ya, por favor, alimento. El alimento va a subir el precio al cielo y va a escasear. No solo va a subir el precio, sino que no va a haber. Entonces, hoy que todavía no está ocurriendo, hay países en los que sí está ocurriendo, ahora es el momento de abastecerse, también para ayudarse uno y para ayudar a la gente que no va a tener. Así que bueno, eso es todo lo que les quería contar con respecto a economía, a inversiones, eh, y no dejarse estar, señores. Lo que les estoy diciendo acá es muy serio. No es, digamos, una, ¿cómo se dice?, asesoría financiera. Yo no les estoy diciendo qué hacer, pero les estoy dando la imagen general de lo que está pasando para que ustedes vayan y estudien el tema más para saber qué hacer. ¿Ok? Entonces, como siempre, mi braja de Priut, que es salud, de Shalom, que es paz, y de Ahava, que es amor. Gracias por estar conmigo.